El Vaticano, un estado soberano de apenas 44 hectáreas, envuelto en un aura de misterio y fascinación. Entre sus imponentes muros se esconde una historia milenaria, plagada de intrigas, secretos y leyendas. ¿Qué se esconde detrás de su imponente fachada? ¿Qué secretos guardan sus archivos y sus catacumbas? En este video, revelaremos 5 cosas ocultas del Vaticano que la Iglesia Católica ha tratado de encubrir durante siglos. Bienvenido a Religión Oscura. Historia del Vaticano. Desde su fundación en el siglo IV, el Vaticano ha sido testigo de los grandes cambios políticos y religiosos de la humanidad. Ha visto caer imperios, surgir nuevas religiones y gestarse guerras y revoluciones. Su papel como centro de la Iglesia Católica le ha otorgado una influencia significativa en el desarrollo de la civilización occidental. Sin embargo, el poder del Vaticano no ha estado exento de controversias. A lo largo de su historia, ha sido acusado de corrupción, nepotismo e intromisión en asuntos políticos. Algunos lo consideran una fuerza conservadora que obstaculiza el progreso social, mientras que otros lo ven como un faro de esperanza y valores en un mundo cada vez más secularizado. Pero con sus luces y sus sombras, con sus secretos y sus tesoros, es un lugar que siempre está en el punto de mira de los creyentes y no creyentes por igual, y que nos mantiene investigando y preguntándonos sobre su pasado. De esta manera, algunas personas tenaces han conseguido revelar 5 cosas impresionantes acerca de la Santa Sede. Número 5. Exorcismos papales. ¿Crees que los demonios existen o eres escéptico? Por curioso que parezca, la creencia en la posesión demoníaca es parte de la doctrina de la Iglesia Católica. El Código de Derecho Canónico establece que los obispos deben designar exorcistas en cada diócesis para atender casos de posible posesión. Incluso, papas como Juan Pablo II y Benedicto XVI han participado en estos rituales. Sin embargo, la existencia de la posesión demoníaca no está científicamente comprobada. Muchos expertos consideran que los síntomas que se atribuyen a la posesión pueden ser explicados por causas médicas o psicológicas. A pesar de la controversia, la práctica del exorcismo continúa vigente en la actualidad. La Iglesia Católica mantiene una postura oficial que reconoce la posibilidad de la posesión demoníaca y la necesidad de realizar exorcismos en casos específicos. El ritual del exorcismo es complejo y puede durar varias horas. Se utilizan oraciones, agua bendita, cruces y otros objetos religiosos para expulsar al demonio del cuerpo de la persona poseída. A lo largo de la historia, se han realizado miles de exorcismos. Algunos casos famosos incluyen la posesión de Annelies Michel en Alemania en la década de 1970 y Roland Doe en Estados Unidos en la década de 1940, que inspiró la película El Exorcista. Número 4. Complicidad con el nazismo. La Santa Sede, como centro de la Iglesia Católica, ha sido una institución poderosa e influyente. Su papel en la política, la religión y la cultura ha sido objeto de debate y controversia, pero no se puede negar su impacto en el curso de la historia. Además, han sido acusados de hacerse la vista gorda a su conveniencia, más de una vez. Un ejemplo de ello ocurrió durante los actos atroces cometidos por Adolf Hitler. En las sombras de la Segunda Guerra Mundial, el Vaticano se encontró en una posición precaria, balanceándose en la cuerda floja de la diplomacia y la moralidad. La relación entre el Vaticano y el régimen nazi ha sido objeto de intensos debates y especulaciones. Algunos historiadores señalan que, bajo el pontificado de Pío XII, la Santa Sede mantuvo una postura de neutralidad pública, mientras que otros acusan al Vaticano de una complicidad tácita con los horrores del nazismo. Documentos y testimonios de la época sugieren que, aunque el Vaticano estaba al tanto de la persecución y el exterminio sistemático de los judíos, optó por una diplomacia cautelosa, priorizando la preservación de la Iglesia y sus intereses sobre la explícita de las acciones del Tercer Reich. Algunos argumentan que el Vaticano colaboró con el régimen nazi para mantener su poder e influencia. Al día de hoy, luego de casi 80 años desde el Holocausto, la humanidad sigue sin tener una respuesta concreta a hasta qué punto el Vaticano fue cómplice de los crímenes del infame Adolf Hitler y la avanzada nazi. Número 3. Prohibición de autopsias. Durante 7 siglos,
desde la caída del Imperio Romano hasta el siglo XIII, la Iglesia Católica mantuvo una férrea prohibición sobre la práctica de autopsias. Esta postura, enraizada en la profunda creencia de la sacralidad del cuerpo humano, generó un velo de misterio en torno a la muerte de miles de personas y obstaculizó el avance del conocimiento médico. Las razones detrás de la prohibición eran de índole religiosa. Se consideraba que el cuerpo era un templo del alma, creado a imagen de Dios, y por lo tanto, profanarlo mediante la disección era un acto de sacrilegio. Además, la Iglesia sostenía que la muerte era un evento natural y que la autopsia era una interferencia en el plan divino. Esta postura tuvo un impacto significativo en el desarrollo de la medicina. Sin la posibilidad de estudiar el cuerpo humano de forma interna, el conocimiento médico se estancó. Los médicos se basaban en textos antiguos, a menudo plagados de errores, y en la observación superficial de los síntomas para diagnosticar enfermedades. Sin embargo, no todos se sometieron a la prohibición. Algunos médicos, movidos por su curiosidad y deseo de comprender mejor el cuerpo humano, desafiaron la autoridad de la Iglesia y practicaron autopsias en secreto. Estos pioneros, a riesgo de ser excomulgados o incluso perseguidos, sentaron las bases para la anatomía moderna. No fue hasta el surgimiento de las universidades y el resurgimiento del pensamiento científico que la práctica de la autopsia comenzó a ganar aceptación. Figuras como Mondino de Liuzzi, considerado el padre de la anatomía moderna, desafiaron abiertamente la prohibición de la Iglesia y realizaron autopsias públicas, desentrañando los secretos del cuerpo humano y abriendo un nuevo capítulo en la historia de la medicina. La prohibición de las autopsias por parte de la Iglesia Católica es un capítulo complejo en la historia de la humanidad. Si bien representó un obstáculo para el avance del conocimiento médico, también evidenció la tensión entre la fe y la razón, dos fuerzas que han moldeado el curso de la civilización occidental. Número 2. Artefactos religiosos. Las bóvedas del Vaticano albergan un tesoro invaluable, una colección de artefactos religiosos de inestimable valor histórico y espiritual. Entre ellos, se encuentran piezas que han cautivado a los creyentes y no creyentes por igual, alimentando leyendas, controversias y una profunda fascinación. La cruz de Jesús, según la tradición, esta reliquia, conocida como la Vera Cruz, es la cruz donde fue crucificado Jesucristo. Resguardada en la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén en Roma, se venera como un símbolo de la pasión y el sacrificio de Cristo. Aunque la autenticidad de la cruz ha sido cuestionada durante siglos, su significado religioso para millones de personas es innegable. Se dice que el Vaticano tiene a resguardo el Santo Grial, un cáliz legendario que se dice que usó Jesús en la Última Cena. Su búsqueda ha inspirado novelas, películas y leyendas durante siglos. El Arca de la Alianza es un cofre sagrado que, según la Biblia, contenía las tablas de la ley entregadas por Dios a Moisés. Su ubicación actual es un misterio, pero algunos creen que está escondida en algún lugar del Vaticano. Por último, algunas especulaciones en torno a los restos del Arca de Noé, la embarcación que salvó a la humanidad del diluvio universal y se posó en el monte Ararat en Turquía. Algunos creen que los restos del arca se encuentran en el Vaticano, aunque no hay evidencia científica que lo confirme. Los artefactos religiosos, las controversias históricas y las decisiones que han moldeado el curso de la humanidad son solo una parte de la rica tapestría que compone el legado del Vaticano. A medida que los archivos secretos se abren y los estudios continúan, cada descubrimiento nos acerca un paso más a comprender la complejidad de esta institución única. Número 1. Bula de la castración. En la historia de la Iglesia Católica, existen episodios que generan controversia y dolor. Uno de ellos es la bula papal Cum Internum Nullos, emitida en 1442 por el Papa Eugenio IV, que ordenaba la castración de hombres de raza negra como medida para combatir la sodomía y otros actos nefandos. La bula se basaba en la falsa creencia de que la raza negra era más propensa a la sodomía y que la castración era un método eficaz para eliminar este pecado. Esta decisión, además de ser cruel e inhumana, es un claro ejemplo del racismo y la discriminación que imperaban en la época. La bula tuvo un impacto devastador en las comunidades afrodescendientes. Miles de hombres fueron castrados, sometiéndolos a un trauma físico y psicológico irreparable.
La medida también contribuyó a la deshumanización de la población negra, reforzando estereotipos racistas y justificando la violencia y la opresión. Afortunadamente, la bula fue revocada en 1462 por el Papa Pío II. Desde su reconocimiento como Estado independiente en 1929 tras el Tratado de Letrán, el Vaticano ha jugado un papel crucial en la configuración del mundo moderno. Ha sido un refugio para la espiritualidad y la erudición, pero también un escenario de intrigas y secretos. Los pasillos y las cámaras de la Ciudad del Vaticano han sido testigos de decisiones que han cambiado el curso de la historia, y aún hoy, historiadores y curiosos se preguntan qué otros secretos podrían estar ocultos en sus archivos y bibliotecas. Sin embargo, la Santa Sede se ha visto envuelta en tantos escándalos que esto ha erosionado la confianza de muchos fieles, por lo que el futuro del Vaticano es incierto. Actualmente se enfrentan a la globalización y el auge de nuevas religiones, además de la falta de fe. Pese a ello, su legado histórico, su riqueza cultural y su capacidad de adaptación la convierten en una institución que seguirá jugando un papel importante en el mundo. En definitiva, el Vaticano es una institución compleja y fascinante que genera opiniones encontradas. Sin embargo, la perpetuación de su autoridad dependerá de su capacidad para adaptar. La verdad detrás del Papa de Roma. La Iglesia Católica es una de las instituciones más antiguas y poderosas del mundo, precedida por el Papa como su máxima autoridad. Pero, ¿qué hay detrás de la fachada de santidad y pureza? ¿Qué secretos oscuros se esconden detrás de los muros del Vaticano? En este video, desentrañaremos los secretos mejor guardados de los papas, algunos de ellos tan siniestros que te dejarán los vellos de punta. Bienvenidos a Religión Oscura. A lo largo de los años, los papas y el Vaticano han estado envueltos en muchas polémicas que han dañado su credibilidad y reputación. Desde la corrupción financiera hasta los abusos a la integridad física de niños, pasando por las intrigas políticas y las filtraciones de documentos, estos escándalos han revelado las sombras y los secretos de la Santa Sede. ¿Oíste hablar del escándalo de Batileaks? Se trató de la filtración de cientos de documentos confidenciales que revelan los conflictos internos, la corrupción y las intrigas que afectaron al Vaticano durante el papado de Benedicto XVI. Los documentos incluían cartas, memorandos, faxes y correos electrónicos que mostraban las luchas de poder, los sobornos e incluso las amenazas que se daban entre los altos cargos de la Santa Sede. El principal responsable de la filtración fue Paolo Gabriele, el mayordomo personal del Papa, que tenía acceso a sus aposentos y a su correspondencia. Gabriele entregó los documentos al periodista italiano Gianluigi Nuzzi, que los publicó en un libro titulado Su Santidad, Los papeles secretos de Benedicto XVI. El libro causó un gran revuelo mediático y puso en evidencia la falta de transparencia y de unidad de la Iglesia Católica. Puedes buscarlo en línea. Sin embargo, el caso no paró allí. Gabriele fue arrestado en mayo de 2012 y sometido a un juicio en el que se le acusó de robo agravado. El mayordomo confesó su culpa y dijo que actuó por amor a la Iglesia y al Papa, al que consideraba traicionado por sus colaboradores, pero recibió una condena de 18 meses de prisión, aunque fue indultado por Benedicto XVI en diciembre del mismo año. No obstante, el escándalo de Batileaks fue uno de los factores que influyeron en la renuncia de Benedicto XVI en febrero de 2013, un hecho histórico que no se producía desde hacía casi 600 años. El Papa emérito dijo que dejaba el cargo por falta de fuerzas para afrontar los desafíos de la Iglesia, y esto es apenas la punta del iceberg. ¿Has leído alguna vez el Apocalipsis? Entonces seguramente sabrás acerca de la especulación de que el Vaticano es la bestia de 7 cabezas y el Papa, la gran ramera de Babilonia. Esta interpretación se basa en una lectura simbólica y profética de algunos pasajes bíblicos, especialmente del libro del Apocalipsis de San Juan. Algunas de estas simbologías son: Apocalipsis 17:1, 15, la gran ramera está sentada sobre muchas aguas, que representan a las naciones, pueblos, lenguas y multitudes. El Vaticano tiene una gran influencia sobre el mundo, tanto en el ámbito religioso como en el político y diplomático. El mismo capítulo también reza: la gran ramera está vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, piedras preciosas y perlas. Estos colores y adornos simbolizan el lujo, la riqueza y el poder del Vaticano, que contrasta con la pobreza y la opresión de muchos fieles. Por último,
Apocalipsis 17:6, la gran ramera está ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. El Vaticano ha sido responsable de la muerte de millones de cristianos que se opusieron a su autoridad y a sus dogmas, especialmente durante la Inquisición y las guerras religiosas. El final de la Segunda Guerra Mundial supuso el inicio de una nueva etapa para el mundo, pero también para la Iglesia Católica. Tras haber mantenido una actitud ambigua y controvertida ante el nazismo y el fascismo, el Papa Pío XII y sus colaboradores se vieron envueltos en una serie de controversias que cuestionaron su papel y su responsabilidad durante el conflicto. Gerald Steinacher, un investigador de Harvard, publicó un libro que revela documentos de viaje que indican que el Vaticano brindó ayuda a los nazis para viajar a ciertos países como Chile, Argentina y Brasil. Según Steinacher, esta ayuda se proporcionó con la esperanza de revitalizar el cristianismo en Europa y por el temor ante la creciente influencia de la Unión Soviética. A pesar de esto, el Vaticano ha optado por no hacer comentarios al respecto. Pero el Papa de aquel entonces y el Vaticano mismo, no solo ayudó a las filas del Führer a escapar de Europa, sino que también estuvo involucrado en el contrabando de arte, oro y otras propiedades pertenecientes a familias judías saqueadas y asesinadas por los nazis. Según el periodista estadounidense Gerald Posner, se sospecha que Bernardino Nogara, el asesor financiero del Vaticano, fue un espía nazi. Al parecer, Nogara estableció un plan despreciable que permitía a la institución invertir dinero en compañías de seguros italianas que se quedaban con los activos de los planes de seguro de vida de las familias judías asesinadas. Debido a que el Vaticano actuaba como inversor y no como asegurador directo, no estaba obligado a devolver ninguna parte del dinero obtenido a través de este esquema. Otro caso que afectó a su imagen y a la de la Iglesia fue el de los abusos de índole sexual cometidos por sacerdotes y religiosos en diferentes países, especialmente en Irlanda, Estados Unidos, Alemania y Chile. Estos casos revelaron la falta de transparencia, la complicidad y la impunidad con que se manejaron estos delitos dentro de la institución eclesiástica. El Papa tuvo que pedir perdón en varias ocasiones por el sufrimiento causado a las víctimas y afrontar las críticas y las demandas de justicia de la opinión pública y de las autoridades civiles. Incluso, hay teóricos de la conspiración que sostienen la creencia de que los archivos vaticanos albergan la mayor colección de pornografía a nivel mundial. Esta especulación ha sido respaldada por el Museo de la Erótica de Copenhague, así como por los escritos del fundador de National Review, William Buckley Jr., y la académica Camilla Paglia. Un hecho que pasmó a la humanidad cuando salió a la luz, es que en el Vaticano operan redes de explotación de menores, e incluso algunas de ellas fueron expuestas antes de la renuncia de Benedicto XVI. ¿Francisco está tomando medidas suficientes para erradicar los abusos a menores, o acaso seguirá el ejemplo de Benedicto XVI y renunciará en algún momento? Puedes expresarnos tu opinión en los comentarios. Cabe decir que la perversión del papado no es algo nuevo, de hecho, existe desde hace siglos atrás. Un ejemplo de ello es la declaración del Papa Inocencio que apoyó la Inquisición en una bula emitida en 1252. Esta bula autorizaba el uso de la tortura como medio para obtener confesiones de los herejes y justificaba la violencia extrema contra ellos. La bula también establecía las penas para los culpables, que podían ir desde la confiscación de bienes hasta la muerte en la hoguera. Este documento fue una respuesta del papado a la amenaza de los movimientos heréticos, especialmente los cátaros, que se habían extendido por el sur de Francia y el norte de Italia. La bula ad estirpanda del Papa Inocencio fue una de las bases legales de la Inquisición medieval, que se prolongó hasta el siglo XV. En la historia de la humanidad, la llamada Santa Inquisición fue quien experimentó, estudió y perfeccionó la tortura de todos los tipos y niveles, llegando incluso a transformarla en una suerte de arte. Actualmente, muchas de las técnicas empleadas por la Inquisición han evolucionado en versiones más modernas y son utilizadas por milicias y mafias de diversos países. Es decir que, si estas prácticas estuvieran protegidas por derechos de autor, teóricamente pertenecerían al Vaticano. Además, muchos papas a menudo apoyaban la mutilación por puro entretenimiento. ¿Sabes qué son los castrati? Eran niños con mucho talento para cantar a quienes se les quitaban los testículos, con el fin de que conservaran su voz aguda e infantil. Esta práctica se originó en el Imperio Bizantino y se extendió por Europa durante el Renacimiento y el Barroco.
Algunos papas apoyaron y fomentaron el uso de los castrati en la música sacra y en la ópera. Por ejemplo, el Papa Clemente VIII admitió castrati en el coro papal en 1599 y el Papa Inocencio XI lo ratificó en 1686 al prohibirles a las mujeres aparecer en escena. Tanto es así que existía un grupo de representantes del Vaticano que se dedicaba a visitar diferentes ciudades y pueblos, ofreciendo grandes cantidades de dinero a los padres de niños con un notable talento vocal. El objetivo no era solo llevar a estos niños a conservatorios estrictos para entrenarlos en el arte del canto, sino también someterlos a la castración. Evidentemente, esta práctica era vista como un acto salvaje incluso en aquella época. No obstante, los sacerdotes precedidos por el Papa tenían todo planeado. Ellos instruían a los padres que aceptaban el dinero a decir, si alguien preguntara, que su hijo tuvo que someterse a una amputación genital a causa de la mordedura de un cerdo alguna vez en la oscuridad de la madrugada, a las 3 en punto, con una sensación inexplicable. No se trata de insomnio, ni de paranoia. Es algo más, una presencia, una llamada, una invitación divina. En este video, conocerás el significado espiritual de despertarse a las 3 de la mañana y descubrirás las razones por las que Dios te despierta a esa hora. Bienvenido a Religión Oscura. Durante siglos, la hora de las 3 de la mañana ha estado envuelta en misterio y significado. Algunas culturas la consideran la hora del diablo, mientras que otras la ven como un portal a otro mundo, un momento de conexión con lo divino. Pero más allá de las supersticiones, la ciencia también ha descubierto que el cuerpo humano experimenta cambios fisiológicos a las 3 de la madrugada. La producción de melatonina, la hormona del sueño, disminuye, mientras que aumenta la actividad cerebral en áreas relacionadas con la intuición y la creatividad. Por otro lado, la tradición mística oriental habla del tiempo entre mundos, un periodo liminal donde el velo entre lo físico y lo espiritual se vuelve más fino. Es en este momento, la mente se encuentra más receptiva, más abierta a la intuición y a la sabiduría interior. Así que lejos de ser una simple coincidencia, despertarse a las 3 de la mañana puede ser una señal de que tu alma está anhelando una conexión más profunda con lo divino. Es una invitación a la introspección y a la oración. ¿Te atreves a sumergirte en lo desconocido? ¿A abrirte a la posibilidad de que cada despertar en medio de la noche sea en realidad una invitación celestial? Entonces, antes de dormir, establece la intención de aprovechar tu despertar a las 3 de la mañana, visualízate meditando, rodeado de una luz celestial. Cuando te despiertes a esa hora, no te resistas. Respira profundamente y abre tu corazón a la posibilidad de la conexión divina. Permite que la paz te inunde y comienza a hablar con Dios. A través de la práctica constante, convertirás tus despertares nocturnos en momentos de profunda transformación y conexión con lo divino. ¿Crees que esto es simple especulación? En las páginas de la Biblia encontramos relatos fascinantes que confirman que Dios ha utilizado los despertares nocturnos como medios de comunicación con la humanidad. Estas historias antiguas nos ofrecen un vistazo a la manera en que lo divino se manifiesta en los momentos más inesperados. Uno de los ejemplos más característicos es la historia de Jacob en el libro de Génesis. Durmiendo bajo el cielo abierto, Jacob tuvo un sueño profético que transformó su vida. En esta visión, vio una escalera que conectaba el cielo y la tierra, con ángeles ascendiendo y descendiendo. En este encuentro divino, Dios le reveló promesas de bendición y protección, así como un recordatorio de su presencia constante. Despertando en un lugar que Jacob llamó Betel, o casa de Dios, reconoció la santidad del momento y se comprometió a seguir al Señor con fidelidad. Otro ejemplo notable es el de Moisés y la zarza ardiente en el libro de Éxodo. Mientras Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro en el desierto, se encontró con una zarza que ardía pero no se consumía. En este momento sobrenatural, Dios se reveló a Moisés y lo llamó para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Este encuentro nocturno marcó el comienzo de una misión divina para Moisés y demostró que Dios puede manifestarse en lo ordinario para realizar su propósito. Además, basándonos en la interpretación de algunos pasajes del Nuevo Testamento, podemos inferir que Jesús oró a Dios en el huerto de Getsemaní entre las 3 y las 6 de la tarde, antes de ser arrestado y crucificado.
Estos ejemplos bíblicos nos muestran que Dios ha comunicado su voluntad, revelado su presencia y dirigido el curso de la historia humana cuando se supone que todos duermen. Ya que es en estos momentos de silencio y oscuridad, que la voz de lo divino puede resonar con nosotros, guiándonos en nuestro camino y fortaleciendo nuestra fe, sin que nos distraigamos con cosas como las vicisitudes diarias. Por otro lado, algunas personas simplemente son más sensibles a la intuición y a la conexión espiritual durante la noche. Sin embargo, es probable que aún te preguntes por qué a las 3. El número 3 tiene un significado profundo en la fe, apareciendo en numerosas ocasiones a lo largo de la Biblia y representando diversos conceptos. Por ejemplo, Jonás permaneció en el vientre del pez por un periodo de 3 días y 3 noches, y Jesús llevó a cabo 3 señales milagrosas en Galilea antes de ser crucificado. Asimismo, la resurrección de Jesús es otro ejemplo importante del significado del número 3. Según la Biblia, Jesús resucitó al tercer día después de su crucifixión. Es por eso que es ideal aprovechar el despertar a esta hora para entrar en oración. Esto nos permite abrir nuestro corazón a Dios, expresar nuestras preocupaciones, anhelos y gratitud, y buscar su presencia en nuestras vidas. A través de la oración, podemos encontrar paz, fortaleza espiritual y un sentido de conexión con lo trascendente. Además, al centrar nuestra mente y nuestro corazón en la presencia de Dios, podemos escuchar su voz en medio del silencio y discernir su voluntad para nosotros. Este momento de meditación nos ayuda a calmar la mente, encontrar claridad y experimentar la presencia amorosa de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, cuando nos despertamos en la noche, en lugar de ver esto como una molestia, podemos aprovechar la oportunidad sagrada de profundizar nuestra conexión con lo divino y encontrar consuelo. ¿Esto significa que escucharás la voz de Dios? No. No esperes respuestas inmediatas. La comunicación con el Creador es un proceso gradual que requiere tiempo y paciencia. Estar atento a la voz de Dios implica estar receptivos a sus mensajes, ya sea a través de las Escrituras, de la oración o de impresiones en nuestro corazón. Pero despertarse por la madrugada no es la única forma que Dios tiene de comunicarse. La Biblia menciona los sueños en numerosas ocasiones, desde las visiones proféticas de Daniel hasta la revelación del nacimiento de Jesús a José. A través de los sueños, Dios ha comunicado su voluntad, ha dado instrucciones y ha revelado secretos a su pueblo. ¿Y cómo podemos discernir si un sueño tiene un significado divino? La ciencia nos dice que el sueño se divide en 4 etapas: REM 1, REM 2, REM 3 y REM. Cada etapa tiene características fisiológicas y cognitivas específicas. La etapa REM 1 es una transición entre la vigilia y el sueño. La etapa REM 2 se caracteriza por una disminución de la frecuencia cardíaca y respiratoria. La etapa REM 3 es el sueño profundo, donde las ondas cerebrales son muy lentas. Y la etapa REM es donde se produce la mayoría de los sueños. Se cree que los sueños con mayor carga emocional y claridad ocurren durante la etapa REM. Estos sueños podrían ser mensajes de nuestro subconsciente, reflejos de nuestras emociones o, incluso, revelaciones divinas. Los sueños con un mensaje divino suelen ser vívidos, intensos y memorables. Entonces, si despiertas a las 3 de la mañana, haces tu oración y al volver a dormir te crees que has recibido un sueño con un significado espiritual, es importante que lo anotes y lo medites. Puedes consultarlo con algún pastor o guía espiritual que tengas y buscar así la respuesta de lo que Dios quiere para tu vida. ¿Y a ti, Dios te ha despertado a las 3 de la mañana alguna vez? ¿Cuál ha sido la experiencia espiritual que marcó tu vida? Puedes contármelo en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Y recuerda suscribirte al canal para que no te pierdas nuestro próximo viaje.